Después de las decepcionantes Iron Man 3 y Lobezno Inmortal, tenía curiosidad si con el caso del Capitán América se ofrecía una cinta a la altura del género de superhéroes, o se diluiría en el mar de mediocridad de los últimos estrenos de Marvel. Ciertamente, a pesar de que Capitán América, el primer Vengador, no había sido ninguna maravilla, sí era una película que cumplía bien con su objetivo, que no era otro que introducir la figura del Capitán y contextualizarlo, aderezado todo ello con algunas escenas de acción. La película comienza justo donde lo dejó Los Vengadores, con un capitán acostumbrándose a la nueva sociedad que le depara, donde trabaja para SHIELD con el propósito de proteger a esos ciudadanos por los que tanto luchó en la Segunda Guerra Mundial. La primera impresión que da el film es positiva, ya que el argumento no se precipita, sino que permite que se contextualice correctamente la nueva vida de Steve Rogers, quiénes son sus nuevos amigos y aliados, para quién trabaja, cómo lleva el cambio de vida, cómo son sus sentimientos hacia ese pasado que ya no puede recuperar y debido al cual ha perdido tanta gente a la que conocía y amaba. La cinta consigue con acierto construir un contexto vital para Steve Rogers y dotarlo de humanidad, no queriendo meterlo de lleno en la acción a las primeras de cambio. Después de construir con acierto el contexto y el personaje de Steve Rogers, es cuando la trama se manifiesta de forma clara. Y he de decir que me ha sorprendido gratamente. La trama es ambiciosa y no se conformará con poner el esquema más que repetido de aparece un malo en la ciudad y el héroe debe detenerle. En este caso, el argumento será más complejo, lleno de conspiraciones y una vertiente bastante oscura. Ha combinado con acierto la crudeza y seriedad de las situaciones que expone el film, con momentos puntuales cómicos que sirven para aligerar la tensión del momento. El dotar la cinta de ese aspecto de oscuridad y seriedad, se consigue una trama mucho más adulta, que atrae sin duda alguna al espectador más que las tramas poco elaboradas y repetitivas a las que han sido sometidos los últimos films de Marvel. Es cierto que si uno no se queda solo en el análisis más superficial y hace una labor de observación más concienzuda, la trama no se basa precisamente en algo novedoso ni innovador, ya que el elemento conspiratorio es algo habitual en el cine, y se forman algunos interrogantes respecto a esta conspiración, que hace preguntarse al espectador por qué todo eso ha sucedido en ese momento y no antes, por qué hasta ese momento no se ha manifestado si la magnitud de los hechos era tan grande. Cito un spoiler. El problema es que en vista de la gravedad y seriedad de la situación, si el espectador rememora anteriores films, seguramente se plantee por qué esa crisis no estalló antes, por qué se esperó hasta este film para ejecutar toda esa conspiración y plan. Tampoco convence la escena postcréditos, con la intención de poder preparar una tercera parte, ya que dicha escena presenta un argumento ya expuesto en las películas de Marvel. Cito un spoiler. A pesar de estos posibles errores y contradicciones, que dependerán en gran medida del prisma con el que lo analice cada uno, el film consigue sorprender en varias fases de la película, con giros de guión que el espectador no se espera. Cito un spoiler. Esto es de agradecer y más en vista de que los últimos films de Marvel caían en la total previsibilidad. No solo hay un mayor cuidado de la trama y del guión, sino también de los personajes que integran el film. Hay casos más que notables de films donde el protagonismo recae exclusivamente en un personaje, y el resto de secundarios tienen un papel testimonial. Sin embargo, una de las grandes proezas del film es conseguir que todos los personajes, incluidos los secundarios, tengan su momento de relevancia en la cinta. Es obvio que al ser un film del Capitán América, el personaje más importante es Steve Rogers, y será quien tenga más protagonismo, pero aún así se ha conseguido un equilibrio perfecto entre todos los personajes, permitiendo que la Viuda Negra, Halcón, Nick Furia y Maria Hill tengan también su propio desarrollo vital y protagonicen momentos de acción. No son una mera comparsa de Steve Rogers, no son sujetos pasivos, sino activos. Ellos también luchan y demuestran sus habilidades. Ha sido una grata sorpresa que no se olvidaran del elenco de SHIELD y también hayan tenido una aparición en esta cinta. Las escenas de acción al principio del metraje no han sido bien rodadas, debido al continuo movimiento de la cámara, lo que genera confusión. A partir de la mitad del metraje, mejoran las escenas de acción, gracias a un uso de la cámara más firme y donde ya no tiembla tanto, lo que permite apreciar mucho mejor lo que sucede.
Las escenas de acción han sido bien coreografiadas, notándose un importante trabajo en este aspecto, dando mucha espectacularidad y muchos repertorios de combates cuerpo a cuerpo, llaves, golpes bajos, bloqueos, patadas, volteretas, etc. Una pena que por culpa de la labor de la cámara al principio del metraje se han visto ensombrecidas. Los efectos especiales del film son buenos, excepto algunas escenas donde se nota un poco que detrás hay un croma verde, ya que no hay profundidad entre personajes y escenario. Afortunadamente, esto no ocurre con asiduidad, pero es importante reseñarlo. Las actuaciones en líneas generales son simplemente correctas. Chris Evans tiene una actuación correcta, al igual que Scarlett Johansson, aunque en su caso tiene un par de escenas donde demuestra un registro interpretativo más alto que el de Evans. También es cierto que sus personajes en parte condicionan sus actuaciones, ya que no son personajes muy expresivos, sobre todo en el caso de la Viuda Negra. Cobie Smulders no tiene la presencia necesaria para que su papel pueda contrastarse mejor. Sebastian Stan se ve limitado debido a la limitación de su propio personaje. Robert Redford trabaja con el piloto automático puesto, y el único que quizá destaca un poco más a nivel interpretativo es Samuel Jackson, cuya sola presencia impone. Los escenarios están bien diseñados, a excepción de esos momentos puntuales donde se aprecia el uso de croma. La fotografía cumple bien con su cometido, y la banda sonora es potente, sabiendo alternar entre los momentos de emoción y de acción. Nota final: 7,5. A continuación, procederé a hacer spoilers de la película, con lo cual, quien aún no la haya visto, que detenga aquí la reproducción. El argumento de que Hydra formaba parte de S.H.I.E.L.D. desde la creación de este, para ir con el paso del tiempo ganando fuerza desde las sombras hasta el día en que pudieran ejecutar su plan, plantea varios problemas. En todas las películas de Marvel se ha visto cómo siempre ha habido amenazas o problemas graves, ya sea en X-Men, Thor, Iron Man, Hulk o en Los Vengadores. ¿Por qué no aprovecharon ninguna de estas grandes crisis para actuar y ejecutar su plan? ¿Por qué han estado esperando hasta este film cuando han tenido incontables ocasiones para acabar con sus adversarios? La trama, a pesar de hacer un considerable esfuerzo por dotarla de seriedad y más trabajo que los últimos trabajos de Marvel, es innegable que ese argumento de una conspiración interna gestada desde hace décadas no es precisamente original, y es un argumento bastante manido. Hay una serie de giros de guión que sorprenden al espectador, y se agradece, como que Bucky es el enemigo al que se enfrenta Steve Rogers, aunque la explicación a cómo sobrevive Bucky no sea muy convincente. Caer desde tantos metros de altura y solo perder un brazo se antoja muy leve. La muerte de Nick Furia. Aunque luego se descubra que sigue vivo, el golpe de efecto es muy bueno, ya que es algo que no se espera, que se piensa, ya se liberará de alguna manera. O cuando en la escena final, la rehén que tiene secuestrada a Alexander Pierce, de repente deja cao a sus captores y se revela que es la Viuda Negra disfrazada. Hay un error argumental a partir de esta escena, ya que es incomprensible que Nick y la viuda sean tan descuidados que permitan a Alexander pueda conseguir mantener bajo su control el móvil con el que luego casi mata a la viuda. La escena postcréditos que introduce el argumento de la probable tercera parte del Capitán América introduce de nuevo el tema del Tesseracto y el bastón de Loki. A mi modo de ver, sería un error introducir de nuevo un argumento que ya se usó en su momento. Me resulta más interesante la segunda escena postcréditos, en la que Bucky empieza a tener conciencia de sí mismo. Eso sí puede dar mucho juego en la tercera parte. Como detalle final, mencionar que hay una escena en la que está combatiendo a la Viuda Negra al principio del film y durante unos fotogramas se aprecia que hay un doble en su lugar, ya que posee un cuerpo más corpulento y una cara más ancha. Ya pasó lo mismo en Los Vengadores. Curioso que no aprendieran de este error, y más teniendo en cuenta que es una gran producción.